Bienvenidos y bienvenidas a la 10ª entrevista del ciclo especial que hemos preparado en conjunto con el Núcleo Milenio y Desarrollo Social, DESOC, y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. El objetivo de estas entrevistas es abrir la discusión desde las ciencias sociales y las áreas de la salud mental a los problemas y efectos que trae la pandemia mundial originada por el COVID-19. Desde abril, todos los jueves a las 17:30 horas, estamos realizando entrevistas a investigadores e investigadoras de ambos centros de investigación. En esta oportunidad, compartiremos el espacio con Paola Girón y Carolina Stefoni, con quienes conversaremos sobre género, movilidad y desigualdad. Paola Girón es investigadora asociada de la línea Las Dimensiones Socioeconómicas del Conflicto, profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y coordinadora del doctorado en Territorio, Espacio, Sociedad y Sociedad de la Universidad de Chile. Cuenta con un Bachelor of Commerce de Concordia University en Montreal, Canadá, Master of Science en Estudios Internacionales de Vivienda en la Development Planning Unit Bartlett, University College London, Reino Unido, y un PhD en Planificación Urbano-Regional en la London School of Economics and Political Science, Reino Unido. Ha sido consultora del Banco Mundial, UNHABITAT y de la Comisión Económica para América Latina. Su principal área de investigación incluye los estudios urbanos desde miradas que relacionan la experiencia de habitar, movilidad, vida cotidiana, enfoque de género y metodologías cualitativas de investigación. Actualmente es directora del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorio, MOVIT, y la investigadora responsable del proyecto Fondesit, Prácticas de Intervenir el Habitar del Territorio, develando el conocimiento urbano situado. Y también es co-investigadora del proyecto Fondesit, Understanding the Relationship Between People, Mobility, and Food Patterns and the Role of Attitudes and Social Networks. Carolina Stefoni, investigadora asociada de la línea Geografías del Conflicto y la Cohesión de COES. También es profesora titular e investigadora del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano en la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor. Es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios Culturales en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y doctora en Sociología en la Universidad Alberto Hurtado, Chile. Es directora del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios PRIEM. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Rutas y Trayectorias de Migrantes Venezolanos a lo largo de América del Sur. Es además co-investigadora en 3 proyectos Fondesit. Bueno, para partir, le haremos unas preguntas primero a Paola Girón, luego a Carolina, y posteriormente haremos preguntas hacia ambas investigadoras. A Paola. A partir de la pandemia, se ha hecho evidente la ausencia de una perspectiva de género en la planificación urbana, no solo en Chile, sino que en muchos países. De hecho, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo publicó esta semana un informe con los 3 desafíos de género en la planificación urbana y gobernanza en función de los servicios urbanos, la participación política y la inclusión económica. ¿Qué significa estudiar la movilidad urbana con perspectiva de género hoy? ¿Es necesario? Bueno, el tema central de investigación es la movilidad, así es que obviamente que voy a decir que sí. Pero mire, quizás antes de empezar, igual agradezco mucho la invitación para poder abrir esta discusión sobre cómo los temas de género tienen que empezar a ser considerados en la planificación urbana. Nosotros cuando estudiamos la movilidad estudiamos 2 ámbitos generales. Una, cuando observamos como el objeto, la movilidad como un objeto de estudio, y ahí analizamos las experiencias de las personas, cómo la movilidad afecta a las personas. Y por otro lado, estudiamos la movilidad como un enfoque, es decir, cómo podemos observar a través de las metodologías que usamos a partir de lo que la movilidad devela, otras cosas que suceden particularmente en los estudios urbanos. Entonces, lo que nosotros vemos a partir de los estudios de movilidad, tanto como la experiencia específica de las personas y como un enfoque, es que a partir de la experiencia, sobre todo de mujeres, de su experiencia en la ciudad, de cómo se mueven por la ciudad, cómo desarrollan distintas experiencias a partir de las labores de cuidado, sobre todo de su vulnerabilidad corporal en el espacio, o a partir de las distintas estrategias que tienen que elaborar para moverse por la ciudad, nos damos cuenta que la planificación urbana no contempla, no observa estas especificidades de cómo las mujeres usan el espacio.
Y hemos sobre todo develado una parte importante que tiene que ver con los cuidados que en momento de pandemia empieza a ser fundamental. Es decir, que de las actividades que generan las mujeres en el territorio tienen que ver con actividades de cuidado, de cómo cuidan a niños, adultos mayores, a las personas que están enfermas, a distintas personas que en este momento de pandemia se ve más, se hace más evidente porque estamos adentro de la casa. Entonces lo que empezamos a observar es cómo la movilidad devela muchas complejidades que suceden en la ciudad y se hace muy importante poder empezar a entender cómo la vida cotidiana sucede en el territorio y que la planificación, porque la planificación urbana generalmente asume ciertos trayectos, movilidades pendulares, es decir, cómo generalmente los hombres se mueven de la casa al trabajo y también se basan mucho los estudios urbanos en cómo debiese ser la ciudad y no observamos mucho cómo vivimos nosotras, las mujeres, la ciudad. Así es que la movilidad es una forma de que podemos develar todas estas complejidades escondidas, ocultas en la ciudad, pero que los estudios feministas hace más de 40 años que vienen resaltando cómo poder evidenciar el uso diferenciado que tienen las mujeres en el espacio público, en la ciudad, en la economía, pero se hace muy evidente empezar a poder comprender esta complejidad que se devela de la vida cotidiana en la planificación urbana. Así es que sí, es muy importante, pero es ausente, está completamente ausente de la planificación urbana porque los que planifican no lo ven. ¿Y por qué la cuarentena obligatoria y el confinamiento en los hogares no ha sido efectiva? ¿Cómo la movilidad de los individuos evidencia esta desigualdad? Yo creo que tiene que ver un poco con lo mismo, que en general lo que tanto desde octubre a la fecha, lo que se ha develado en Chile, es que no conocemos bien nuestros territorios, no sabemos cómo se comportan, cómo habitan las personas en nuestros territorios, y hay una ausencia de poder entender que parte importante de las decisiones que tienen que ver con la pandemia en este caso, tienen que ver cómo las personas se mueven por la ciudad, porque el virus también se está moviendo. Entonces, muchas de las personas que no pueden dejar de salir porque trabajan, porque se mueven, porque tienen que desarrollar distintas tareas, se están moviendo y la planificación de toda esta pandemia no ha considerado esta obligatoriedad que tienen muchas personas de moverse por la ciudad y que tienen que salir a buscar trabajo, salir a estar en el espacio público. Y eso no se contempla, entonces pareciera ser que se está tomando una decisión netamente por razones de salud y sin contemplar la importancia que tiene el territorio en este espacio. Para nosotros resulta fundamental poder develar y poder comprender la importancia que tiene el territorio en todas las decisiones de política pública que se están tomando. No están ausentes bastante, están muy distanciados de los territorios, bastante distanciados de las decisiones que se están tomando. Y entonces ahí empieza a ser se están tomando decisiones como si el territorio no existiera o las personas no tuvieran las complejidades de lo que están viviendo. Así es que, y lo que estamos viviendo es serias repercusiones de las decisiones que se están tomando porque las personas están teniendo que enfrentar, no se pueden cuidar. Ese es el problema. Las personas que están en los territorios no se pueden autocuidar, no pueden cuidar a sus seres queridos porque tienen que salir a trabajar. Y eso los hace mucho más vulnerables de que se van a enfermar. Entonces, ahí está hay un tema de no comprender los territorios y cómo la movilidad en la ciudad es fundamental y no es un tema que se estudia generalmente como transporte. Y nosotros lo que estudiamos son las implicancias del movimiento en la vida y la experiencia en la ciudad de las personas. ¿Y de qué manera se hace evidente esta desigualdad, como con algunos ejemplos quizás que nos podrías mencionar? Por ejemplo, lo que nosotros vemos, em, bueno, quién se queda en la casa y quién puede salir. Por ejemplo, nosotros estamos en las casas, hemos estado en cuarentena mucho tiempo y podemos pedir que nos traigan cosas a las casas, mientras que muchas de las personas que viven en la periferia, no solamente de Santiago, en grandes ciudades, en otras ciudades de Chile, han tenido que moverse, han tenido que salir.
Muchas de las labores de cuidado que tienen que ver con enfermeras o médicos también tienen que desplazarse. Muchas de las personas que tienen que tienen empleos informales, por ejemplo, se han detectado, antes no era tanto tema, pero creo que tiene más que ver con el estudio de Carolina también, de el porcentaje importante de personas en Chile que trabajan en el sector informal. Ese 30% de los habitantes que se mueven en el sector informal no era un dato contemplado, no era algo que se estudiara en profundidad, y parte importante de las personas se tienen que mover. Y eso tiene implicancias importantes en cómo no nos podemos cuidar. Y muchas personas tienen que salir. eh, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Estamos haciendo unas etnografías virtuales a personas que se siguen moviendo en la ciudad. Y lo que hemos visto en esos casos, por ejemplo, es un alto nivel de miedo, alto nivel de incertidumbre, obviamente, de rabia, de no saber mucho cómo manejar esta situación, de no saber cuándo van a poder trabajar, cuándo van a tener algún ingreso, y el gobierno no da señales muy claras de cómo poder tomar ciertos rumbos. Entonces, hay mucho miedo, gente que se siente muy sola también de no poder salir. Y hemos visto de todo tipo de situaciones: qué pasa con las ollas comunes, qué pasa con las posibilidades también de encuentros. Sí, es muy complejo lo que estamos viviendo en Chile, y yo creo que todavía no se entiende muy bien el impacto que tiene el territorio y las movilidades de las personas en las decisiones que se toman. Todavía no queda muy claro eso. Hace poco más de un mes, en una columna de opinión, invitabas a reflexionar más allá de la evidencia científica, diciendo que no se trata solo de contar con datos, lo importante es cómo los interpretamos, qué pregunta le hacemos a las cifras. A partir de ello, mencionas la teoría del punto de vista, de la que se desprende de la teoría feminista, que plantea que el conocimiento surge de la posición social que cada uno ocupa. ¿Podría explicarnos un poco más de este enfoque y cómo se aplica a las ciencias sociales en general? Sí, yo acabo de terminar un estudio de Fondesit sobre los conocimientos situados y cómo los conocimientos situados se relacionan con las intervenciones urbanas. Lo que nosotros estamos viendo, sobre todo en el ámbito del urbanismo, pero esto viene de una tradición más larga de los estudios feministas que cuestionan el conocimiento científico, principalmente como blanco, masculino y del norte. Se asumen muchas cosas y se asumen ciertas cosas como si fueran muy objetivas, y no se entiende que estas personas que toman estas decisiones de conocimiento en la ciencia, sobre todo, tienen posturas, y ellas se presentan como si fueran netamente objetivos. Lo que plantea la teoría del punto de vista tiene que ver con que todos tenemos una posicionalidad, y que dependiendo desde dónde estamos parados y de quiénes somos, y reconocemos nuestra posicionalidad, emitimos ciertos juicios y tenemos unos conocimientos que pueden ser parciales también. Y de ahí también surge la mirada de los conocimientos situados, de cómo poder, no necesariamente recoger los conocimientos locales solamente, sino de cómo los investigadores se sitúan en el momento de poder hacer investigación. Es decir, que en el caso de Chile, por ejemplo, las personas que hacemos investigación estamos en posiciones de privilegio, y cómo eso a veces no nos permite ver ciertas complejidades, no nos permite ver ciertas dificultades, y lo que apuesta es esta mirada de la posicionalidad, de poder entender desde dónde nos estamos parando, es poder entender que el conocimiento es parcial. No tenemos la capacidad de saberlo todo, y que nuestra capacidad de conocimiento es limitada. Entonces, ¿cómo empezar a mediar los conocimientos que están, sobre todo en la toma de decisiones en el ámbito de las intervenciones urbanas? Lo que nosotros hemos visto y analizamos distintos programas públicos que intervienen en el territorio es que se valora de sobremanera el conocimiento experto, y los expertos, sobre todo en la planificación urbana, son los que dictan qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, muchas veces usando patrones y ejemplos de otras partes, sobre todo de Europa y de Estados Unidos en cuanto a planificación urbana, y no se recogen los conocimientos de lo que somos aquí en Chile. A veces pareciera ser que no reconocemos nuestra precariedad, no reconocemos nuestra informalidad, no reconocemos nuestros altos niveles de desigualdad. Y eso empieza a ser problemático, porque lo que se plantea generalmente es traer parte
aplicarlas en Chile, y lo que después nos damos cuenta es que estas intervenciones no funcionan y se le echa la culpa a los habitantes que no entendieron la intervención. Mientras que lo que analizamos en estos 4 programas que tienen que ver con distintas áreas es mejoramiento de barrios, centros culturales, smart cities y programas de transporte. Todas estas lógicas tienen una forma de pensar muy desde la experticia de los que toman las decisiones, y poco recogen, aunque sean programas muy participativos, no recogen los conocimientos, los múltiples conocimientos que hay, no solamente de los habitantes, sino también de otros actores que pueden estar presentes en la toma de decisiones sobre ciertas intervenciones. Y ahí lo que nosotros vemos es, en cuanto a la planificación urbana, eh, una dominación en este momento de 2 disciplinas. Una es la economía y la otra es la ingeniería, principalmente la ingeniería de transporte o la ingeniería civil, y poco de urbanismo en las decisiones de las ciudades. Entonces, hacia donde estamos yendo es que no se consideran muchos puntos de vista, muchas de grupos vulnerables sobre todo, pero también las mujeres estamos ausentes muchas veces de la forma en que se planifica la ciudad. Como te decía anteriormente, las decisiones de localización, por ejemplo, de vivienda, de infraestructura, de servicios, de sistemas de transporte, y hasta intervenciones más pequeñas: dónde se localiza el paradero, cómo se iluminan las calles, dónde se pone una pasarela. Todas estas decisiones que pareciera ser que son medias evidentes, no están intervenidas, reconociendo y conociendo a las personas a quienes va a afectar estas decisiones. Entonces vemos ejemplos de intervenciones en la ciudad, grandes autopistas o grandes sistemas de transporte, o la planificación del metro. Poco tiene que ver con las necesidades territoriales y más tiene que ver con lógicas de demanda o lógicas de por dónde quiere la ciudad crecer en términos de bienestar económico. Y yo creo que ahí hay harto que se tiene que empezar a cuestionar la disciplina o la interdisciplina que es el urbanismo, pero sobre todo ver cómo los expertos que están tomando decisiones sobre cosas que son fundamentales en el territorio tienen que empezar a abrirse y trabajar más interdisciplinariamente. Lo que nosotros decimos es que las personas o los expertos que intervenimos en los territorios fragmentamos el territorio. Entonces está el MIMBU tomando decisiones por una parte, el MOP por otra, el Ministerio de Transporte por otra, Desarrollo Social, y ahora Salud, y luego Educación. Cada uno tiene una versión parcializada del territorio e intervienen y tienen infraestructuras que intervienen en el territorio, pero somos las personas las que unimos esta fragmentación de expertos que están pensando. Y también lo vimos en el reclamo del 18 de octubre, que no tenía que ver solo con 30 pesos, sino cómo esos 30 pesos afectaba toda la vida de las personas, afectaba la vida cotidiana de las personas en su día a día. Pero cada uno de los expertos sigue interviniendo de manera aislada. Y eso también se sigue viendo, desde octubre a la fecha se sigue viendo. Cada vez que se hace una intervención importante, es una fragmentación más de la vida. Con las cajas de repartición, con la cuarentena, con todo, se hace evidente que no hay una la mirada de los expertos no está situada en la realidad que estamos viviendo en Chile en estos momentos. Y eso parece que es grave. ¿Y cómo entonces volvemos a poder entender quiénes son nuestros habitantes, cómo están viviendo, cuáles son sus necesidades? Eh, para nosotros es bien fundamental empezar a pensar qué tipo de ciudades queremos en eso. Y si estamos pensando netamente en el crecimiento económico del país, o si estamos pensando en los habitantes, en su relación con el territorio, en los humanos y los no humanos que estamos viviendo en este espacio, y cómo mejor pensar en la reproducción de la vida, y esta reproducción de la vida a partir de quizás los cuidados y cómo nos cuidamos más, cómo pensamos en esa forma que la ciudad esté pensada para las habitantes y su reproducción, y no para un sistema económico que a veces perjudica mucho a las personas y fragmenta su vida. Y eso estamos viviendo, es patente lo que estamos viviendo en Chile en este momento, y quizás es mucho más evidente y se está evidenciando mucho lo fragmentado que están nuestros territorios. Así es que eso es cómo los expertos no ven esta vida cotidiana que nosotros vivimos, porque estamos viendo otras cosas, otras cifras, otros números, y no lo que estamos viviendo los habitantes todos los días.
Qué interesante lo que tú mencionas y qué difícil resulta entonces como bajar este tipo de mirada como a los mismos expertos que están en este momento como tomando las decisiones. ¿Cómo se podría llegar a que tengan a que incorporen este enfoque en sus Creo que investigaciones? sí, es complejo porque estamos acostumbrados, por un lado, que los datos, las cifras, las encuestas nos dicen mucho, pero mira el enredo que tenemos con las estadísticas de los muertos en cuarentena en Chile. Es impresionante. Algo que nosotros supuestamente sabíamos y podíamos manejar, no tenemos idea de lo que está sucediendo, no tenemos idea cuántos contagiados hay, no tenemos idea cuántas personas han muerto por el virus, no tenemos idea cuántas personas han hecho el test. Es impresionante. Entonces, ¿cómo podemos basar todas nuestras decisiones en datos que no están claros? Entonces, surge el cuestionamiento sobre qué tan errados están estos datos y cómo quizás empezar a pensar en otras formas, quizás no tan universal, no tan amplios, o cómo combinar metodologías distintas, cómo combinar y empezar a trabajar datos más cruzados, como tenemos ahora muchas personas que pueden emitir otro tipo de información. Entonces, se requieren otros desafíos y no creer en que la evidencia científica nos va a dar todas las respuestas como evidencia, ¿no? Como que si tenemos alguna evidencia eso nos va a resolver la vida. Estamos en cuestionamientos importantes de la forma en que hacemos investigación, cómo nosotros como investigadores nos posicionamos también y cuestionamos lo que hacemos y para quién estamos trabajando. ¿Para quién son estos resultados? ¿Cómo nos vinculamos más cercanamente? Y una autocrítica también de la forma en que hacemos investigación. Pero creo que en el ámbito del que yo trabajo, que es la planificación urbana, nos preguntan mucho, más bicicleta, más transporte público. No creo que vaya por soluciones parche, es cuestionar hacia para qué se está planificando, para qué se está reordenando la ciudad, cuáles son las prioridades que le vamos a dar, y yo creo que tiene que ver con territorios del cuidado, cómo nos cuidamos como habitantes de estas ciudades, cómo cuidamos la reproducción de nuestras vidas. Y eso es un desafío que implica cuestionamientos muy grandes, pero creo que, yo espero, es cuestionar de algo tenemos que aprender de esta pandemia que nos está pegando tan fuerte y pareciera que no hemos aprendido mucho en estos meses. Así es que nos va a seguir pegando fuerte en la cabeza hasta que se diga, porque en Chile este cuestionamiento se empezó en octubre. Entonces ya se sabía que había un cuestionamiento de la forma en que estamos viviendo, y nuestra forma de vivir no tiene solamente que ver con cuestionar el sistema neoliberal, sino que hay cuestionamientos profundos de cómo vivimos en esta sociedad. Muchas gracias, Paola. Gracias a ti. Ahora pasaremos a las preguntas a Carolina. Carolina, ¿de qué manera la pandemia ha profundizado el estigma a la población migrante y cuál es el rol que han jugado los medios de comunicación y las autoridades en ello? A ver, yo creo que son varios los estigmas que han venido reproduciéndose de una manera como bien sistemática. Algunos ya los hemos visto, digamos, y tienen como una historia para atrás, más larga, y otros aparecen de manera más reciente, ¿no? A propósito de la pandemia. Pero yo creo que hay cuatro, si uno quisiera como identificarlos, como cuatro estigmas que uno podría claramente, ¿no es cierto?, mencionar, ¿no? Por una parte, la migración y los migrantes como amenaza, como una amenaza al contagio. Esto, en el contexto pandemia, claro, aparece el COVID como, ¿no es cierto?, lo amenazante, pero no es algo nuevo, ¿no? Acordémonos, y hay que hacer un poquitito de memoria, pero a los migrantes en algún momento, también hace un par de años atrás, se les acusó de que traían la tuberculosis, en otros casos y en otros contextos que traían el ébola, que traían, qué sé yo, una serie de enfermedades contagiosas. Entonces siempre ha estado presente en la narrativa, en el fondo, hacia la migración, la idea de que son extranjeros que contagian, ¿no? Y entonces que de alguna manera ensucian y traen este tipo de enfermedades y contaminan en el fondo a la población que los recibe. Entonces ahí hay algo como un registro un poco más histórico, pero que se exacerba hoy día en el contexto del COVID, y que es utilizado también de manera bien compleja en términos políticos, ¿no? O sea, entonces, y lo dijeron varios, y lo han repetido, digamos, varios personeros, políticos,
Entonces, que la solución entonces, bueno, que no entren más, ¿no? O sea, si es que el extranjero trae un virus, entonces la solución evidente sería entonces dejarlo fuera, digamos, y que no entren. Y un poco esa es la lógica que hay detrás del cierre de fronteras que vimos apenas en cuanto empezó la pandemia. Que uno puede pensarlo, ok, es algo adecuado en términos de salud pública, pero uno se pregunta cuál es el alcance de esa medida, ¿sí? Pero eso voy a reflexionar después. El segundo elemento que me parece que aparece con fuerza es el hacinamiento. ¿No? Y de nuevo, también y va junto, ¿no? Entonces, porque hay hacinamiento, entonces hay mayor riesgo de contagio a esa población y por lo tanto mayor riesgo de contagio a todo el resto de la comunidad. Eh, Acá este elemento es nuevo en este contexto, no quiere decir que, no, que Chile, o sea, es como que si el hacinamiento hubiera surgido con la migración, ¿no? El hacinamiento es una realidad que hemos visto, hemos vivido, la Paola lo sabe, digamos, y todos los urbanistas, historiadores y geógrafos y sociólogos, antropólogos, conocemos muy bien cuál es la historia de hacinamiento en Chile, con la migración campo-ciudad que se produce, ¿no? Después con las políticas en los 80, ¿no? Cómo al sacar a todos los bolsones de pobreza hacia la periferia de Santiago, se generan ahí una serie también de sistemas o de comunidades, de poblaciones, digamos, con altos niveles de hacinamiento. Acá de nuevo, el problema es vincular ese hacinamiento como causa de la enfermedad, que sin duda puede tener relación, pero situar ahí uno de los factores de expansiones de la pandemia tiene también una línea, digamos, argumental política que es compleja, porque de nuevo entonces son los migrantes los que están incidiendo en el incremento del contagio. Y junto con eso, yo decía, eran cuatro, la amenaza, el hacinamiento. Los otros dos son pobreza y vulnerabilidad, que también van juntos, ¿no? Y aquí, de nuevo, se refuerza un poco esta idea del pobre, o sea, del migrante como un sujeto pobre, vulnerable, y la reiteración de esas imágenes y de esos estereotipos y de esos estigmas siempre termina por situar al sujeto en una posición absolutamente desempoderada, ¿no? O sea, sin capacidad de gestión, sin capacidad de acción, sino que es una suerte de víctima, digamos, de la circunstancia y sobre quién hay que actuar, ¿no? Como si no hubiera, si los sujetos mismos no tuvieran la capacidad, las condiciones de generar sus propias estrategias, etc. Entonces, con todos estos elementos, los culpados, o sea, como que quedan pocos escenarios posibles, o los culpamos del contagio o son unas víctimas, digamos, sin ningún tipo de agencia, sin ningún tipo de poder. En ambos casos es tremendamente riesgoso. Y un elemento que cruza estos cuatro estigmas, diría que son distintas formas de aproximarse a una idea que es muy compleja en migraciones, que tiene que ver con la irregularidad, ¿no? El hacinamiento, la idea de amenaza de que los que entraron a la mala o que entraron por pasos no habilitados, entonces traen la enfermedad, la pobreza porque no tienen los papeles, etcétera. Todo de alguna manera nos va alimentando una construcción y una vinculación de estas condiciones, digamos, pobreza, amenaza, vulnerabilidad, hacinamiento, a semejante o asemejable a situaciones de irregularidad migratoria. ¿Y por qué digo que esto es complejo? Porque en el fondo cuando se te presenta la irregularidad como el gran problema de la migración, lo que tú haces es generar políticas, digamos, o sea, o justificar más bien políticas de expulsión, ¿no? De lo que estamos viendo ahora, de retorno voluntario, que entre paréntesis, bueno, acaba de salir una resolución de la Corte, pero era un retorno voluntario que implicaba a las personas que tomaban este programa, la condición que se les ponía es que no podían volver en 9 años al país, ¿no? Entonces, eso es absolutamente desquiciado, porque en el fondo, o sea, si tú vas a ofrecer una oportunidad para que la persona vaya a su país porque está aquí en problemas, no le puedes decir, bueno, pero yo lo autorizo a irse, pero siempre y cuando no vuelvan 9 años. Entonces, todos estos cierres de frontera que empiezan a ver, que partieron así de manera impresionante en febrero y marzo, de cierre completo de frontera, la idea del migrante irregular, la idea del migrante como amenaza, queda instalado. Entonces,
es cierto, a ver, es cierto que las fronteras se van a volver a abrir en algún minuto, pero queda instalado como argumento de salud pública la posibilidad de que los estados cierren las fronteras en caso de que las personas, qué sé yo, o sea, a los migrantes porque eventualmente podrían traer la enfermedad. Y esto no es algo, o sea, ha habido registros, digamos, hacia atrás que uno los puede recoger y entonces va sumando elementos, ¿no? Se habló en algún minuto en Chile y en muchas partes de pedir, por ejemplo, un carnet de VIH, de que no tenían VIH a los migrantes que venían de Haití o de algunos países, qué sé yo, de África. Entonces, en esa propuesta que la OMS tuvo que salir a decir que no correspondía porque no se puede poner, digamos, esta condición para el ingreso de las personas, eh, lo que aparece de nuevo, ¿no? Es el argumento de salud pública para perpetuar y continuar con el cierre de fronteras. Y para mí ese es como un poco el riesgo que veo en estos estereotipos que empiezan a reproducirse y a fortalecerse, digamos, ¿no? Este argumento que se le entrega a la ciudadanía, a la opinión pública y que usan los políticos para decir, bueno, mira, ok, vamos a ir levantando las fronteras, pero es posible volver a usar, pues va a estar legitimada, es posible volver a usar este cierre de frontera para los migrantes que vengan del país X, ¿no? Un país, qué sé yo, que puede estar por supuesto que va a coincidir con países que son más pobres, con países de donde las personas quieren salir, ¿no? El día de mañana para la migración venezolana se les puede empezar a pedir un carnet COVID, ¿no es cierto?, para que puedan entrar. Y ahí estamos frente a una situación que también es muy problemática y está muy vinculado con lo que decía Paola. Estas restricciones a la movilidad en términos de las restricciones de fronteras, en el fondo, ponen en entredicho algo que es esencial y que es consustancial, digamos, al ser humano, que es el derecho a la movilidad, ¿no? Cuando uno entiende que la movilidad nos ha acompañado a lo largo de toda la historia del ser humano y que es la que nos ha permitido desarrollarnos, construir civilizaciones, conquistar mundos, quedarnos en nuestra, o sea, todo, en el fondo es parte de nuestra historia. Cuando esta movilidad se ve restringida de esta manera, porque además es una restricción, hoy día no, pero antes y después probablemente de la pandemia sí, son restricciones selectivas, entonces es una restricción a un derecho de las personas, ¿no? Un derecho consustancial del ser humano, que es el derecho a la movilidad. Entonces, todo este argumento a mí me preocupa mucho de que sean utilizados precisamente para restringir ese derecho. Muchas gracias por tu respuesta. En línea con varias de las cosas que mencionaba recientemente, te quería preguntar, ¿esto puede provocar que resurjan discursos de odio y o políticas, bueno, las políticas antimigración que mencionabas, pero que resurjan estos discursos de odio? Siempre está presente surgimiento, resurgimiento. Aquí hay un uso político, sí, yo creo que eso es lo más complejo, ¿no? El uso político que exacerba en el fondo cuando tú dices, bueno, los migrantes, porque viven hacinados, y es algo que no, como señalaba el ministro, ¿no? Algo que no sabíamos. Y los culpas, por supuesto, que hoy día en un escenario de tanta incertidumbre como la que tenemos, ¿no? En donde no tenemos idea cómo vamos a estar la próxima semana, la subsiguiente, si vamos a seguir encerrados 3 semanas más, un mes, 2 meses, si hay pérdidas de empleo, aumento del desempleo, etcétera. En ese escenario de alta incertidumbre, la búsqueda de un culpable es como pareciera ser que lo único que genera algún nivel de tranquilidad, ¿no? No estoy justificando, estoy tratando de entender como el fenómeno que ocurre como de la búsqueda del chivo expiatorio. Eh, y entonces, claramente, si es que no hay cuidado con los discursos que se instalan, por supuesto que uno de los primeros chivos expiatorios van a ser los migrantes, ¿no? Y eso sin duda que puede exacerbar la discriminación, la racialización de los migrantes, la xenofobia, ¿no? Hay que distinguir ahí racismo y xenofobia, pues no todos los migrantes son racializados de la misma manera, pero sí todos los migrantes pueden ser rechazados, ¿no? Por ser extranjeros y por venir de afuera y traer estas enfermedades. Hace algunas semanas, una treintena de académicos firmaron una carta respecto a la tramitación del proyecto de ley de migración y extranjería,
donde aludían a que carece de evidencia empírica. Y en esta carta tú firmabas, entre otros académicos. ¿Podrías explicarnos qué evidencia es la que están omitiendo las autoridades al legislar? Todas las leyes sobre migraciones en todas partes es un tema, bueno, todas las leyes en general, ¿no? Abordan temas que son bien complejos y bien sensibles. Y las migraciones en el contexto actual es tremendamente sensible por todo lo que hemos estado diciendo, porque además a eso se suma el escenario post-pandemia de crisis económica que vamos a tener fuerte, y entonces también ahí el migrante como causa en el fondo o como un problema para la reactivación, ¿no? Porque excedente mano de obra, etcétera. Entonces, en escenarios y en temas que son tan complejos, eh, el discurso político tiende a simplificar, ¿no? La realidad en términos así como súper polarizados, ¿no? Entonces, Chile, no sé, migración ordenada, segura y regular, entonces empiezan a usar como ciertos eslóganes para tratar de simplificar todo esto. Y en esos eslóganes, el punto que el gobierno ha tratado de poner es que la migración tiene que ser controlada, ¿no? O sea, que Chile tiene que mantener cierto control sobre las fronteras. Que nadie dice que no lo pueda tener, porque el Estado-Nación por definición va a tener control sobre las fronteras, ese no es el punto, pero pareciera ser desde el discurso del gobierno que todo radica ahí, ¿no? Entonces lo que nosotros decíamos es, a ver, primero una ley migratoria, una parte de la ley migratoria es sobre ingresos y egresos, ¿no? Y las restricciones o no, y las condiciones para que las personas entren o no. Pero la otra gran parte, que es lo que está más ausente, son las políticas de inclusión de los migrantes, ¿no? Cómo el país asegura la igualdad de derechos de la población que vive en el territorio y por qué genera condicionamientos a los derechos, ¿no? Entonces, el debate lo que han venido señalando las organizaciones, los académicos, es que la ley tiene que ser muy clara en el aseguramiento de la condición de igualdad, ¿no? En el respeto, pero absolutamente igualitario de los derechos de los migrantes y los derechos de los chilenos. Y ahí no puede haber dos interpretaciones, no puede haber condicionamientos, ¿no? Y esta idea, claro, desde el mundo político a veces resulta impopular porque no ha habido tampoco un trabajo de educación a la población, de que entienda la población en general, ¿no? Que eso es lo que corresponde. Entonces lo que pasa es que finalmente parte importante de la población termina legitimando y diciendo, bueno, si en realidad, pues, ¿por qué los migrantes no tienen que tener los mismos derechos si vienen de afuera, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad implica una reeducación en lo que es la perspectiva de derechos humanos. Y eso, si es que eso no está presente en la ley, se hace muy difícil y cuesta arriba avanzar en la construcción de una sociedad basada en los principios de derechos humanos. Y acá va todo de la mano, ¿no? Los derechos humanos de los migrantes en igualdad de condiciones tiene, por supuesto, que apoyarse y apoyar a la vez toda la discusión de las condiciones de igualdad de género y de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, si queremos construir una sociedad más democrática, más participativa, necesitamos que todos estos grupos, digamos, y discursos en torno a los derechos humanos estén presentes. Y en ese sentido la ley migratoria tiene que ser capaz de poner este elemento con mucha fuerza sobre la mesa. Y ahí, entonces, nosotros señalamos que hay una distancia muy grande entre lo deseable y lo que la ley favorece. Y al final los datos son, son datos que siempre son utilizados políticamente, ¿no? Entonces también eso es súper riesgoso, ¿no? Puedes usar cualquier dato y lo puedes, y el problema de la estadística, al final, quien usa las estadísticas, ¿no? Es muy difícil la neutralidad en torno a la información y los datos. Siempre va a estar mediada por intereses. Entonces ahí nosotros también en la carta lo que señalábamos es que no es solo la producción del dato, que ahí sí falta mucho, yo estoy súper de acuerdo con la Paola, de que nuestro sistema estadístico como país, como generación de estadísticas, está al debe hace muchísimo tiempo. El desastre, o sea, y las complicaciones que ha tenido el INE, el censo, etcétera, esto tiene una larga historia para atrás.
y que hoy día, claro, se enfrenta a problemas tremendamente complejos. Entonces, por un lado, la producción de datos que necesitamos avanzar más, y ahí estadísticos, que si hay gente que está a cargo, o sea, que conoce del tema, debiera estar trabajando con mucha más fuerza, pero también es el uso de la información que se da, ¿no? Y ahí también hay complejidades y problemas. Gracias, Carolina. Ahora les haré dos preguntas a ambas. Primero, ¿de qué manera se correlacionaría entonces el género, la movilidad y la desigualdad, tanto en el grupo de las mujeres como en el grupo de las mujeres de población migrante? ¿Quieres que contestemos la primera al tiro? Sí. Sí. Mira, yo creo que hay una cosa que en los estudios de género igual es bien importante, que no hay un grupo de mujeres, sino que hay una diversidad de mujeres con distintas condiciones o con distintas situaciones, con distintas identidades, y yo creo que ahí la interseccionalidad ha sido muy importante de poder entender y poder diferenciar estas distintas formas en que la desigualdad afecta. Entonces, a muchas mujeres, y es muy diferenciado cómo nos va a tocar. Nosotros ahora en este momento, por ejemplo, mujeres académicas que se quedan en la casa cuidando niños, va a afectar muy distinto a mujeres que están trabajando en los territorios, por ejemplo. Entonces, pero todas vamos a vivir ciertos grados de desigualdad. Y yo creo que la mirada de la interseccionalidad en los estudios en general nos tiene que dar muchas luces de cómo poder abordar estas temáticas de desigualdad y género y movilidad de una manera mucho más compleja, porque nuestra experiencia territorial y nuestra experiencia de vida y de la vida cotidiana hace que tengamos que empezar a complejizar nuestros análisis, ¿sí? No todos los migrantes que viven igual, ni son todas las mujeres, ni son todos los hombres, sino que hay unas relaciones que tenemos que empezar a mirar, pero efectivamente lo que estamos viviendo en este momento es que el peso más grande de los impactos de la pandemia, por ejemplo, lo estamos viviendo un poco más fuerte las mujeres en distintos ámbitos, desde las mujeres que tenemos que cuidar, el hacerse cargo de muchas cosas. Pero claro, también hay una vivencia diferencial. Las mujeres adultas mayores están mucho más vulnerables en este momento, los niños, y poco se pregunta sobre los niños en general están viviendo esta pandemia de una manera como que se les ha dado por completo. Niños que están van a pasar 3, 4, 5 meses encerrados y eso va a tener repercusiones importantes después. Entonces, ¿cómo? Yo creo que es fundamental poder analizar que estas formas en que experienciamos los territorios, las ciudades, las movilidades y las inmovilidades están relacionadas, pero hay que analizarlas con la complejidad de la interseccionalidad para poder entender lo que significa. Pero lo que nos va a pasar después de esto nos va a dejar muy vulnerables por un buen tiempo, y hay que tener mucho ojo con cómo va eso, cómo lo vamos a mirar, cómo vamos a enfrentar con políticas con medidas que resuelvan, y ojalá que genere aprendizajes y cambios importantes. Gracias. Sí, a ver, en el caso de las mujeres migrantes hay como dos cosas que veo, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Por una parte, hemos visto, digamos, cómo el efecto de la cuarentena y de la pandemia en general tiene consecuencias diferenciadas para mujeres y para hombres. Y eso, bueno, la Paola lo decía, ¿no es cierto? Y en todo ámbito de cosas. Pues la sobrecarga al cuidado es gigantesca. Hemos también escuchado y visto y estado muy atenta a lo que pasa con la violencia intrafamiliar también, cómo ha aumentado y cómo esa situación deja a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad. Veo a la Vicky por ahí, así que ella es como bien conocedora de este tema. Y en el caso de la migración, estos elementos, por supuesto, que están presentes también, ¿no? O sea, se reproduce de la misma manera. Yo ahí lo que veo que el factor quizás diferenciador y que nos obliga a poner mayor atención es que
la mayoría, no todas, ¿no? Pero muchas mujeres migrantes carecen de redes, de las redes sociales que están en la población local chilena. Entonces, esa situación me parece que agrava aún más las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran. Y esa carencia de redes yo creo que uno la puede ver muy claramente cuando vemos hoy día la cantidad de personas migrantes que están alojando fuera de sus consulados, ¿no es cierto?, en carpas, y que ahí las organizaciones de iglesia han estado haciendo un trabajo y las organizaciones sociales han estado haciendo un trabajo enorme. ¿Y por qué digo que lo refleja muy bien? Porque si tú te fijas, se trata de personas que al perder el trabajo, en el fondo pierden todo, ¿no? O sea, pierden algo tan básico y tan central como es tener un techo donde dormir. Entonces, es un proceso de inserción social que si bien, claro, lo veníamos viendo y efectivamente tienen trabajo, es trabajo informal, etcétera, la pérdida de ese trabajo le significa quedar, pero en una situación como de estar flotando, ¿no?, en la ciudad y no tener siquiera dónde ir a dormir. Tanto es así que terminan durmiendo en la calle. No son personas en situación de calle, son personas que tenían sus trabajos en sus países de origen, que tuvieron que salir, que llegaron acá, que estaban insertándose como podían, y de pronto, ¡fum!, todo desaparece, ¿no? Es como un cuento de hadas que desaparece todo y te encuentras absolutamente solo. Probablemente la pérdida de trabajo para la población chilena tiene impactos también brutales, pero hay a quien recurrir, siempre hay a quien recurrir, ¿no? Qué sé yo, la familia, un hermano, una amiga, y te vas para allá y de alguna manera se resuelve. En la población migrante, el hecho de que las personas estén intentando volver a sus países, que es en el fondo volver a su hogar, ¿no?, da cuenta entonces de una situación muchísimo más frágil donde el arraigo, la verdad, era un arraigo tremendamente poco sólido, ¿no? O sea, con muy pocas raíces, ¿no? Es como la sensación como algo que se levanta y vuela muy rápido. Entonces, ahí creo que hay un elemento digamos, de nuevas desigualdades que va dejando en evidencia la pandemia. Y lo otro que me parece súper también interesante y dramático a la vez, ¿no?, es cuando se empieza a mencionar todos los trabajos prioritarios, ¿no? Y entonces, y se habla mucho, bueno, la participación de los migrantes en todo lo que tiene que ver con la distribución, el Rappi, qué sé yo, todas estas plataformas, ¿no? Y como Corner Shop, qué sé yo, todo. Entonces, claro, aparece como la figura de un trabajador y una trabajadora como esencial, ¿no?, para el desarrollo y para que la economía, lo que queda de economía, digamos, siga subsistiendo. Lo mismo los basureros, qué sé yo, como un montón de trabajos que antes estaban muy invisibilizados y de los cuales se hablaba o sea, no eran relevantes, en el fondo todos sabíamos que estaban ahí, pero no eran relevantes en términos políticos, hoy día ocupan como un lugar de mayor visibilidad, ¿no? Y nos damos cuenta lo importantes que son. Y ahí, porque son trabajos precarios, porque son trabajos informales, la participación de los migrantes es muy alta. Y llama mucho la atención de que pese a esa mayor visibilidad que empieza a tener, siguen siendo exactamente el mismo tipo de trabajo, ¿no? Sin derechos, sin contrato. Entonces, ¿quiénes son ¿quiénes son los que van a ocupar esos puestos? Son las personas que están en esa condición donde lo único que les queda es trabajar ahí. Y esa figura de ese migrante, por eso decía, la irregularidad es tan compleja, porque en el fondo la política te construye, las políticas migratorias te construyen un sujeto que es el sujeto perfecto para ocupar estos espacios que son espacios de alta precarización laboral, ¿no? Y son sujetos perfectos porque los desempoderaste, ¿sí? Porque eran amenaza, porque eran pobreza, porque eran vulnerables, porque eran pobres. Entonces les quitaste toda capacidad de agencia y por otra parte los dejas en este estatus, digamos, en esta nube de posibles irregularidades, ¿no? No quiere decir que todos los que están ahí trabajando sean irregulares, pero son irregularizables de alguna manera, ¿no? Y se les construye como este migrante que no pertenece realmente a la sociedad chilena. Entonces, estos elementos me parece que nos van dando pistas de una forma de construcción de desigualdad que
la hace también más compleja, ¿no? O sea, tenemos que empezar a entender, y yo estoy ahí de acuerdo con que los enfoques de interseccionalidad nos ayudan mucho. ¿Cómo es que se va construyendo? ¿Por qué el migrante termina en esa posición, ¿no? ¿Por qué la mujer migrante termina en esa posición? O sea, ahí hay hartos elementos que creo que tenemos que empezar a poner atención. Gracias, Carolina, muy interesante. Em, y la última pregunta va un poco relacionada a cómo esta desigualdad también se expresa a nivel académico entre investigadores e investigadoras mujeres. En ese sentido, quería preguntarles precisamente por cómo se expresan ese tipo de desigualdades. Hemos visto, han salido estudios que la, la productividad de las mujeres académicas ha bajado considerablemente en relación a las publicaciones que sí están empezando a salir de los académicos hombres. Em, entonces, en ese sentido, quería preguntarles a ustedes cómo ven esta, esta desigualdad. A ver, yo creo que es un tema muy complejo, es muy difícil porque es muy oculto, es difícil de entenderlo muy bien. Nosotros en Chile, además hay una precarización del mundo académico, hay algunos que logran estar en espacios de proyectos de investigación, de poder tener acceso a muchos más recursos, pero muchos otros, los que están iniciando su carrera académica, los que son ayudantes, los que están en honorarios, tienen una precariedad inmensa y no tienen el respaldo de muchas, como un contrato de trabajo. Entonces ahí hay una desigualdad como vertical en el sistema, donde las personas que están entrando a la carrera van a ser mucho más difícil, y sobre todo mujeres que tienen que hacer mucho más trabajo para poder ni siquiera entrar a un ámbito, les va a costar mucho más que a los hombres precisamente por estas relaciones, esta dificultad en términos de los cuidados que estamos viviendo. Siempre ha sido así. Y además en nuestros espacios laborales, algunos más masculinos que otros, pero también ya vivíamos un proceso de desigualdad donde uno apenas tiene hijos, se restringe mucho la carrera académica, de no poder viajar tanto, de no poder dedicar tantas horas o fines de semana a la escritura o a publicar, que es algo de lo que nosotros intentamos hacer. Pero también hay otros ámbitos. Nosotros tenemos otros ámbitos académicos que no es solamente la investigación, hay temas administrativos, hay temas de docencia, y en esos ámbitos también es muy difícil porque las implicancias de las largas horas de trabajo también repercuten en nuestra vida familiar. Entonces, efectivamente, yo creo que las posibilidades y lo que se viene, si no lo empezamos a evidenciar, porque se nota en el ámbito laboral, ante la cantidad de publicaciones, va a ser muy difícil y es importantísimo empezar a colaborar, a tener redes de trabajo mucho más colaborativas que individuales, tender hacia los trabajos, las investigaciones que se incluyan a las distintas personas en las publicaciones, y también ir dando vuelta que no todo tiene que ver con la publicación científica. Yo creo que nosotros sabemos jugar el juego de publicar en sistemas easy, y eso es lo que probablemente nos promueve en la carrera académica, pero yo creo que es importante empezar a cuestionar ese alto nivel de productividad de trabajos académicos que lee muy poca gente al final. Em, entonces, ¿cómo? Entiendo que hay que hacerlo y entiendo que nosotros tenemos que entrar en ese ámbito, pero también es importante empezar a cuestionar otras formas de producir conocimiento, otras formas de producir academia que sea más equitativo, y porque lo que se nos viene es muy difícil, y yo creo que efectivamente hacia donde vienen va a ser formas de trabajo más complejas. Si se insiste además en el aumento en el teletrabajo, también va a ser más complejo a futuro. ¿Cómo vamos a compaginar estas relaciones laborales con el teletrabajo?
yo creo que nos puede traer tareas mucho más difíciles a futuro. Entonces, es un tema muy sensible, nosotros lo estamos discutiendo, el COES también lo está discutiendo, estamos viendo cómo enfrentamos esta situación de la investigadora y las investigadoras en general también. Hay opciones, ¿no? Hay mujeres jóvenes que están optando por no tener hijos para poder entrar al ámbito académico, que está bien, cada uno tiene sus decisiones legítimas también, pero que no sea por obligación y que sea por una voluntad propia y no porque no poder avanzar en el ámbito académico porque tener hijos les trae muchas complicaciones. Entonces, yo creo que hay que observar muy bien qué es lo que pasa ahí y cómo nosotros en Chile nos embarcamos en esto, pero no sabemos cómo va a salir. Así es que harta discusión que nos viene en ese ámbito también. Sí, yo estoy como bien de acuerdo con lo que dice Paola, ¿no? Yo creo que o sea, de nuevo, no es algo nuevo, estos temas se han venido hablando y discutiendo ya hace bastante tiempo, la participación de las mujeres en la academia. eh, Uno ve, qué sé yo, los indicadores de publicación, cuando uno ve las plantas, cómo se distribuyen dentro de las universidades, cuando uno ve los proyectos adjudicados en Fondesit, las mujeres ahí siempre estamos subrepresentadas, ¿no? Y las razones de esa subrepresentación, por supuesto, que tienen que ver con las condiciones de desigualdad en las que trabajamos y cómo la sobrecarga que genera eh, el trabajo doméstico y el trabajo, sobre todo de los cuidados, es uno de los elementos que definitivamente incide, digamos, en esos niveles de productividad. Y algo se ha venido haciendo, qué sé yo, pero son todavía políticas muy débiles, ¿no? Y que no alcanzan a corregir entonces estas desigualdades. Y estábamos en ese escenario y de pronto llega este tsunami, ¿no? Y que nos deja expuesto, digamos, o sea, se suma toda todas estas problemáticas a un escenario que ya estaba definido y lo conocíamos. Acá yo creo que uno de los factores que marca, o sea, tenemos clara la desigualdad de género en la academia, ¿sí? Pero en este contexto de pandemia me parece que salta a flote con mayor, o sea, y se hace como evidente el tema de los cuidados, ¿no? Que abre una ventana distinta, o sea, está muy emparentada y relacionada con el género, pero es un foco un poco más distinto, ¿no? ¿Quiénes cuidan finalmente? ¿Quiénes son las cuidadoras, ¿no? De los niños, del entorno doméstico, de la casa, de los papás, de las poblaciones más viejas, más adultas, etcétera? Entonces, el tema de cuidados ahí me parece que es clave, cómo la mala distribución que tenemos los cuidados exacerba las desigualdades hoy día en este contexto. Y ahí también creo que es importante también mirar y ver las distintas construcciones de familia, ¿no? O sea, tenemos familias familias que pueden lograr hacer algún tipo de arreglo interno, ¿no? En general, bueno, pueden ser parejas de académicos y entonces ambos saben de qué se trata y se distribuyen un poco quién cocina, quién cuida y hay como varias colegas que han hecho un buen esfuerzo en eso con sus parejas que también intentan corregirlo. Pero después tenemos también familias que no logran hacer esos acuerdos, ¿no? Y entonces para el hombre esto es maravilloso. Y también yo he escuchado muchos relatos donde los hombres están fascinados con esta pandemia, ¿no? Porque pueden trabajar tranquilo en su casa, ¿no? Bajan, comen y después vuelven a la pieza donde sea que están trabajando. Entonces, ciertamente ahí no se logra. Y después tenemos también familias donde son mujeres solas que cuidan a sus hijos. Y esa situación me parece que también habla de otro tipo también o sea, de mucha mayor presión, ¿no? Y mucha mayor carga de trabajo, ¿no? Sobre todo si son niños chicos. Porque ahí ya llegar a ser desquiciante, o sea, y basta con escuchar a mujeres y uno se da cuenta, digamos, que, bueno, y uno está en esto mismo también. Entonces creo que hay que empezar también a distinguir y a diferenciar distintas realidades y cómo esas distintas realidades empiezan a impactar y entender cómo impactan en la construcción, por una parte en la construcción de la carrera, que efectivamente ahí me parece que la gente más joven
va a tener un gap que después es muy difícil remontar. O sea, ya era difícil antes de la pandemia, hoy día si no estás publicando un par de papers al año, después no tienes cómo subirte al carro, ¿no? Entonces genera ahí un gap que es muy preocupante. Si quieres ganarte proyectos, necesitas tener un buen nivel de publicación, y si no lo publicaste hoy día, este año, bueno, vas a tener que esperar todo el año siguiente y quizás otro año más, entonces se hace muy complejo. Entonces, ¿cómo estos distintos escenarios afectan la carrera, ¿no? De investigación, y también cómo afectan la productividad y el desarrollo del trabajo académico, ¿no? Y ahí, claro, de pronto investigaciones que están mucho más sustentadas en investigaciones en terreno, por ejemplo, bueno, van a estar también más complicadas, ¿no? Aquellas otras investigaciones están sustentadas, no sé, revisión de datos, ¿no? Y con datos secundarios, o con, no sé, fuentes secundarias, etcétera, también va a ser distinto, ¿no? Con esto quiero decir que disciplinarmente también tenemos que pensar qué es lo que está pasando, y dentro de las disciplinas el tipo de conocimiento que se está construyendo y las herramientas metodológicas que uno utiliza también van a marcar una distinción. Entonces, ojalá pudieran, bueno, y se está haciendo, ¿no? Como harto registro de lo que esto está implicando, para después poder trabajarlo y pensar en políticas que corrijan el fondo de la cuestión, ¿no? Y que generen efectivamente las condiciones de igualdad para que las mujeres puedan desarrollar en plenitud sus carreras, y las mujeres jóvenes y los jóvenes puedan también pensar o sea, tener un horizonte de saber de que esto sí puede funcionar, porque si no, parece que está en un riesgo gigante el desarrollo del mundo académico. En la reproducción, en el fondo, ¿no? ¿Cómo se va a tender a reproducir? Muchas gracias a las dos. Muy interesante esta conversación. Eh, Estamos súper en la hora, pero de todas maneras, si alguien quiere hacer una pregunta, podríamos dar espacio para eso antes de cerrar. Así que pueden pedir la palabra por el chat. Y mientras tanto, les comento que el próximo jueves estaremos con Juan Eberhard. Él es investigador COES e investigador de SOC, es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del Centro de Economía y Política Regional. Esta entrevista tratará sobre Santiago no es Chile, efectos económicos de la pandemia en regiones, con análisis de los resultados en función del boletín laboral en regiones que tienen en el Centro de Economía. Así que desde ya los dejamos invitados al próximo jueves a las 5:30 horas. Si no hay preguntas, podemos dar por finalizado ¿cuál es el? Estoy viendo. No hay preguntas, sí las gracias. Vania les da mucho las gracias a las dos por la claridad. Les recordamos que esta entrevista la subiremos al canal de YouTube de COES, estará disponible la próxima semana, y les agradecemos mucho su participación. También especialmente a ustedes dos, las investigadoras Carolina Stefoni y Paola Girón, por haber entregado este tiempo y esta conversación y reflexión en función de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo Gracias por la invitación. y la organización. Nos vemos, un abrazo. Chao, Chao. cuídense todos.